Señor, yo te doy gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a tu presencia y ser edificados en tu palabra. Pido que abras nuestro entendimiento, Dios. Pido que tu mano poderosa, preciosa, Señor, sea sobre mi vida, que yo pueda hablar desde tu corazón, que pueda conectarme con el cielo y hablar al corazón de tu iglesia, que tu iglesia pueda estar abierta y dispuesta y entender lo que aquí se habla, Señor, en este día, que son principios espirituales. En tu nombre precioso lo pido, Señor, amén. Vamos a ir ahí, por favor, a la escritura, hermanos, a Nehemías capítulo 4, versículo 16. Nehemías 4:16. Dice la escritura: desde aquel día, narrando Nehemías su experiencia, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, dice, tenían espada. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Puede tomar su lugar, por favor. Quisiera comenzar dando así una breve reseña. La realidad es que Nehemías era un copero en Susa, en aquella capital, en el imperio de los persas. Él trabajaba en el palacio del rey, era copero del rey. La ciudad de Jerusalén había sido devastada, destruida, arrasada. La ciudad estaba en ruinas, no tenía muros. Y cuando llegaron las noticias hasta donde Nehemías estaba, dice que Nehemías se conmovió en su espíritu al conocer la situación tan trágica, tan difícil que estaba viviendo la ciudad. Dice que fue una carga en su corazón y después Dios habló a su vida, y de tal manera que Nehemías tomó la determinación de ir a la ciudad de Jerusalén, y Dios abrió puertas y él pudo ir a empezar a hacer el trabajo de reconstrucción en los muros de Jerusalén. Llegó junto a los ancianos, planificó, y de esa manera empezó la reconstrucción. Por años la ciudad había estado desolada, había estado tirada, y en unas semanas la realidad es que fue algo sorprendente. Se organizaron y pudo levantarse aquella obra que se había iniciado. Quisiera comentarles que el tema que yo quiero compartir con ustedes es: no bajes la guardia. La realidad del pasaje que tomamos en esta hora tiene relación con el tema porque estaban en un momento sumamente crítico. En el mundo del box se emplea mucho el término. De hecho, a los que les gusta el box, cuando van a un gimnasio, lo primero es que le enseñan a ponerse en guardia. Y ponerse en guardia, oye, es tanto ofensivo como defensivo, para defenderse como para atacar. Sus manos al frente, y de esa manera pueden, pelear contra sus adversarios. La realidad, los boxeadores están llamados a estar siempre alertas y en ningún momento descuidarse. Si ellos bajan la guardia, bajan las manos, entonces pueden su oponente noquearlo, puede tirarlo, no sé, puede perder la pelea. Muchas personas, hay muchos en la historia del box, hay muchas personas que se han descuidado, se han confiado, y de alguna u otra manera pues al final terminaron como vencidos. Hace poco pasó esta pelea. Este blanquito que está de este lado se llama Andy Ruiz. Le dicen que es el Rocky mexicano. La realidad, él no está así muy bien formado, al revés, está gordito, no sé. El otro es un hombre campeón, era el campeón del mundo. Y este hombre, en algún momento dado, Anthony Joshua, dice que se confió y terminó el mexicano venciéndolo. Nadie se imaginaba que este mexicano, oye, con esa complexión, con esa forma que tenía físicamente, podría derrotar a aquella persona que era el campeón del mundo. Cuando se aplica este término en este contexto,
no bajes la guardia en lo que yo estoy hablando, en la vida diaria o en la fe, en mi caminar cristiano. Es necesario que entender que nos estamos refiriendo a no relajarse, a no a poner atención, vamos, en otras palabras, estar listos, estar a la expectativa, estar ahí puestos y dispuestos para presentar la batalla. Hay una frase que es contraria a esta y que se le llaman o se les dice a los boxeadores: es importante que siempre estés en guardia. En otras palabras, mantén tu guardia. En otras palabras, mantente listo. Estamos hablando, permanece atento, permanece alerta. Y la realidad que al paso de los años Israel ha entendido estas cosas. Israel como nación siempre se ha mantenido en una actitud, alerta por muchos años. Ellos saben que no pueden perder ni tan siquiera una confrontación, mucho menos una guerra. La realidad, antes de que tú llegues a Israel, cuando tú vas viajando y aún estás en otro país y que te dispones a ir a Israel, te empiezan a investigar mucho. A todas las personas que entran a Israel, constantemente las están revisando, su historial, de dónde proceden, a qué van. Estoy diciendo, no creas que cuando llegan a la frontera en el otro país donde haces escala para llegar a Israel. Qué interesante es esto. La realidad, si bajas la guardia, si te descuidas, si bajas la guardia antes de tiempo, entonces puedes perder. Regularmente hay dos razones básicas por las cuales las personas bajan la guardia. La primera es por exceso de confianza, porque en algún momento dado puedes minimizar al oponente que tienes enfrente y dices: no, esta pelea ya la gané, esta situación ya está en mis manos. El exceso de confianza hace que muchas personas bajen la guardia en los sentidos de la vida, pero también en los sentidos de la fe. La otra causa es el exceso del cansancio, y me refiero en algún momento dado los boxeadores, cuando esas peleas se prolongan, entonces llegas el momento en que las personas bajan la guardia porque no las pueden sostener en alto. Eso es lo impresionante. Y es en ese momento donde se puede venir la derrota, pero suele suceder exactamente en el plano espiritual, exactamente igual. Como se lo reafirmo, solemos bajar la guardia cuando tenemos éxitos temporales, logros, y que creemos que hemos alcanzado la cumbre, y la realidad de esto puede suceder en los aspectos de la vida, en los negocios, pero también en la fe. Vuelvo al punto: cuando se prolonga la batalla, y en ocasiones en el sentido espiritual, hay luchas y hay peleas que se prolongan, hermanos. Hay situaciones de carácter espiritual que se alargan, y muchas veces, hermanos, esa es la situación que en ocasiones las personas bajan la guardia. En el plano emocional también se usa este término y se dice: bajaste la guardia. La realidad, muchas personas bajan la guardia en este sentido emocional que estoy hablando, cuando no logran lo deseado. La realidad es que muchas personas, y quisiera hacer alusión a casos de personas que están enfermos en hospitales, personas que están ahí y ya no quieren vivir, se cansan de luchar por la vida, y muchos se abandonan a sí mismos y dicen: prefiero morir, y algunos lo logran. Hay muchas causas por las cuales nosotros podemos bajar la guardia. Solemos bajarla porque nos desilusionamos en algún momento dado. Algo pasa en nuestra vida, alguien nos hace algo, tenemos nuestra confianza puesta en algunas personas y esas personas nos defraudan. No sé, la desilusión puede llegar por muchas causas. Podemos bajar la guardia en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestro negocio, pero por desilusión, dijéramos así claramente, es una de las causas. Podemos bajar la guardia también por presiones de carácter espiritual. Debemos de entender que el creyente cada día enfrenta una batalla espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y toda fuerza del enemigo. Quisiera recalcar, yo sé que hemos sido salvos por gracia, que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. No estoy hablando
de que soy salvo o no soy salvo. Estoy hablando de que ya he sido perdonado, pero estoy hablando entonces de que debo de ser responsable. La realidad que Satanás está vivo y activo. Dice que es como león rugiente que está buscando a quien devorar. Si yo me descuido espiritualmente, puedo ser oprimido por el enemigo. Si yo me descuido, oye, en el sentido espiritual y no discierno las estrategias, las maquinaciones del diablo, entonces me enreda en esas situaciones. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Solemos bajar la guardia entonces por presiones de carácter espiritual. Tercera verdad, solemos bajar la guardia cuando dejamos, en el aspecto de la fe, cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, cuando perdemos nuestra comunión con Dios, cuando ya no nos relacionamos con Dios, cuando tenemos solamente una buena religión y no una buena relación. Estoy diciendo que estamos llamados a vivir una vida cercana con Él. Oye, pero también algunos bajan la guardia porque fueron vencidos por la tentación y por el pecado. Quisiera comentarles que la realidad que Satanás obra, y tal vez yo quiero ser muy claro en esto. Yo sé que Satanás es un ser malo y que en su esencia, oye, hay destrucción, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Pero también sé que no es todopoderoso, que el único que es todopoderoso es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, que de Él es el reino, el poder y la gloria. Me refiero al Señor de señores, al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si estoy hablando un poco sobre el enemigo, porque es importante entender que nuestra lucha, mis hermanos, es de carácter también espiritual. La realidad, el enemigo muchas veces no se presenta como nosotros lo conocemos o como nos lo han pintado, con un traje rojo, con una cola larga, con un trinche, oye, con una apariencia de fealdad. La realidad, el enemigo obra de otra manera, obra con sutileza, obra con astucia, pone tentaciones, pone tropiezos. Y te voy a decir algo, pone de las cosas que regularmente a la gente le gusta, le fascina. El que tiene problemas con el alcohol, el enemigo lo tienta con vino. El que tiene problemas con las drogas, oye, o con mujeres, con esa serie de tentaciones. La Biblia dice que velemos, que estemos alertas. En otras palabras, algunos bajaron la guardia cuando fueron vencidos por las tentaciones o por el pecado. La realidad, cuando nosotros nos descuidamos y cedemos a la tentación y abrazamos el pecado, en automático ya bajamos la guardia. Es más, permítame decirle que tan sencillo es que estamos a punto de que nos noqueen en este sentido que estoy hablando. No bajar la guardia es un llamado para todos. Me refiero tanto para los padres, para los líderes, para los casados, para los jóvenes, para los que eran exadictos, para los que están enfrentando situaciones difíciles en la vida, para los comerciantes. Estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. La realidad, como padres, no baje la guardia. Oiga, siga enseñando, siga discipulando, siga entrenando a sus hijos. Oye, como líderes, no baje la guardia. Si usted está en algún ministerio, no se sienta oprimido. Acepte los desafíos de Dios, haga las cosas con alegría. Los jóvenes, sé que viven en ocasiones bajo mucha presión. La cultura, los amigos, el pensamiento, todo lo que está alrededor de la vida de ellos. Oye, la realidad, en ocasiones tienen el poder de seducir y desviar la atención y la mente de los jóvenes. Le estoy diciendo en esta hora, manténgase firme, sirva a Dios y sírvalo con alegría. Los que tuvieron problemas con alguna adicción, de igual manera, guarde su corazón. Vamos, no dé lugar al diablo. No recurra a los lugares donde puede tropezar y enredarse nuevamente. Mantenga una relación con Cristo firme y verdadera. Quienes bajan la guardia en la fe y en la vida terminarán lamentándolo o después se deprimirán. La realidad es que hay muchas personas en el caminar como cristianos que he visto que se han descuidado. Tal vez usted ha conocido a alguien que empezó bien, que empezó en la fe, que era una persona apasionada,
en su servicio a Dios era una persona admirable que contagiaba a los que estaban a su alrededor, que tenía la gracia, me refiero que tenía la chispa, que tenía la vida de Dios, pero en algún momento dado se descuidaron. Y me refiero a personas, oye, que en algún momento dado pues tenían gran capacidad, poseían dones, poseían talentos, tenían hasta ministerios, pero poco a poco, por las situaciones antes mencionadas, empezaron a ceder terreno, bajaron la guardia, se dejaron engañar y terminaron frustrados o se apagaron en la fe. Pudiera mencionar muchos personajes que aparecen en la escritura que en algún momento dado bajaron la guardia. Uno de ellos es el profeta Elías, uno de los profetas más grandes, el profeta de fuego. Un hombre, oye, que Dios lo usó poderosamente, pero entró en una crisis emocional y espiritual. Y la realidad, si Dios no interviene, si Dios no le habla, si Dios no lo confronta con sus actitudes equivocadas, oye, este hombre se hubiera quedado en la lona. Oye, pero Dios lo levantó. ¿O qué decir de Pedro? Ese discípulo atrevido, ese discípulo que vio señales, que vio prodigios, que Dios lo usó, pero en algún momento dado su corazón se llenó de soberbia, se desvió su corazón. Oye, y después lo vemos huyendo, negando a Jesús. Pero lo impresionante es que Dios ayuda a los que están caídos, Dios levanta al que está luchando. Los casos antes mencionados hay muchos, todos ellos se percataron de su error. La peor condición es que en ocasiones podemos estar en el piso, podemos estar abatidos y no reconocer que necesitamos ayuda. Esa es una de las peores cosas que nos pueden suceder. Qué impresionante. Menciono estas situaciones o estos ejemplos porque tal vez en este día alguien me está escuchando y Dios le está llamando a pelear la buena batalla de la fe. Es más, Dios de una o de otra manera te está diciendo: levántate y pelea la buena batalla de la fe. En algún momento dado Dios exhortó a los príncipes y les dijo en Isaías capítulo 21 versículo 5, a ver si podemos poner la cita. Ellos estaban, como pasivos, y es Dios entonces que les habla y les dice, Isaías capítulo 21 versículo 5: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, ungid el escudo, poned mesa, extender tapices, coman, beban, levantaos, oh príncipes, y dice, ungid el escudo. Les está diciendo, vamos, es tiempo de que se levanten y peleen la buena batalla. Es interesante lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 29. Él da fuerza al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Pregunto, ¿tienes fuerzas? Si tu respuesta es no, entonces Él te da las fuerzas, Él te da la capacidad. Versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué dice? Fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, dice, caminarán y no se fatigarán. Qué maravilloso es tener a nuestro Señor de nuestro lado, que nos alienta, que nos sustenta, que nos bendice, que nos lleva siempre adelante. El pasaje que he tomado, Nehemías, oye, esa porción bíblica hace referencia precisamente al tiempo de Nehemías. Nehemías había llegado a la ciudad de Jerusalén, había animado al pueblo de Israel para que empezaran a edificar o reedificar los muros de Jericó. La realidad, no quiero entrar en muchos detalles en esta tarde en relación al pasaje, tiene tanta riqueza, no quiero entrar en esos detalles. Quisiera entonces enfocarme en el tema que tengo como asignado en esta tarde. Nehemías y el pueblo empezaron a reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. El pueblo estaba en esto. Cuando supieron, fíjate, es muy interesante lo que sucedió ahí. La realidad es cuando ellos llegaron, los muros y la ciudad estaba devastada. Después lees en estos días el capítulo 1, la oración de Nehemías, el capítulo 2, la visión de Nehemías, la asignación de Nehemías, la condición de la ciudad. La condición de la ciudad era caótica. Ellos ya se habían acostumbrado a vivir, hermanos, en ruinas,
en desolación. Qué triste en ocasiones que las personas se acostumbren a vivir en maldición, en opresión, en situaciones como estas. Qué difícil es esto, pensar que en Dios, en Cristo, tenemos una vida que es abundante, una vida bendecida. Dice que cuando ellos llegaron a aquel lugar, Nehemías compartió la visión y empezaron entonces con ánimos todos a empezar a reedificar frente a su casa el muro. Los enemigos se enteraron de lo que se pensaba hacer, y luego los enemigos, me refiero a los vecinos, las naciones que estaban alrededor, los líderes principales de las naciones, fueron a ver a los judíos. Empezaron ellos entonces a poner piedras sobre el muro, y ellos llegaron y se reían de ellos, y ellos decían: estos judíos flacos y débiles quieren levantar, oye, en otras palabras, los muros y la ciudad de entre las ruinas. Si tan solamente se parase, dice, una zorra en sus muros, esta se vendría abajo. Cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén, la realidad, la ciudad vieja, en 1 hora y media tú le puedes dar la vuelta a la ciudad, recorrerla a pie a un buen paso. Podemos decir que son algunos kilómetros. Y empezó ese trabajo, pero cuando empezaron los muros a ponerse a una altura mayor, entonces el enemigo se preocupó mayormente. Pasaron de la burla a la preocupación, y después pasaron a juntarse y hicieron conspiración. Se juntaron 3 o 4 de esas personas principales y empezaron a decir: es necesario entonces detener esta obra, impedir que ellos construyan. Esto es interesantísimo. Una ciudad sin muros está expuesta al enemigo. No hay futuro para ellos, no hay seguridad para las generaciones. La realidad, la iglesia está llamada a levantar muros, está llamada a edificar casas, familias. La iglesia está llamada a edificar muros de moralidad en la sociedad, muros de verdad en la sociedad. Creo que vivimos en un tiempo bastante difícil, no necesito ahondar en esto, muy caótico. Oye, los principios morales se han rebajado, vamos, y se están legislando cosas que son una locura. Es impresionante. Vuelvo al punto. Entonces los enemigos se levantaron, me refiero a los enemigos visibles de carne y hueso, los ejércitos, los vecinos de aquel lugar. Por cierto, que Israel todavía está en medio de peligro inminente constantemente. Tú lo puedes ver en las noticias. Hay un ataque permanente siempre contra ellos. Oye, y es entonces bajo esas circunstancias que a Nehemías Dios le da un plan, un gran plan, yo lo diría, que le dio una idea. Estaba el peligro inminente, y entonces dice que dividió a la gente y dijo: unos van a empezar a edificar y otros van a empezar a velar, o van a ser como custodios, como vigilantes. Y en algún momento dado los soldados edificaban y los que eran albañiles cuidaban. Estoy diciendo que todos estaban ocupados en esa labor, que todos eran responsables de su ciudad. Quisiera comentar que todos somos responsables en el sentido moral de nuestra ciudad, y por qué no decirlo, de nuestra nación. Sé que estamos viviendo un momento bastante difícil como nación, pero me llama la atención que los líderes estaban atentos a todo lo que se estaba haciendo. Ni la obra ni la defensa, oye, dejaban de construirse. Pudiéramos usar una palabra que es clave y que se usa en casos como esta: ellos estaban en alerta roja. Quisiera yo preguntarle a usted: ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están los muros de su vida espiritual? ¿Cómo están los muros de su familia? Pregunto, si hay algo que se necesita reedificar o levantar, entonces necesitamos hacerlo con urgencia, no dejarlo para mañana, no ser descuidados. Lo impresionante, hermanos, es esto: podemos decir que construían y edificaban y a la vez velaban. Entendieron ellos, me refiero a los judíos, entendieron perfectamente, mis hermanos, el momento que estaban viviendo. Entendieron perfectamente que tenían esa única oportunidad en la vida. Yo quiero detenerme un poquito. Hay oportunidades únicas en la familia.
que debemos saberlas discernir y aprovechar en relación con nuestros hijos y con nuestros cónyuges. No podemos, oye, cuando es tiempo de velar no podemos dormir. Cuando es tiempo de orar no podemos descuidarnos en el sentido espiritual. Cuando es tiempo de edificar no podemos vacacionar, discúlpenme la expresión. Y no que tenga algo contra las vacaciones, no, me refiero en el sentido espiritual. Hay un momento en el que se edifica, se consolida, se afianzan las cosas y es el momento oportuno. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo y hay que saber el momento de hacer las cosas. Israel sabía que ese era el momento preciso de hacer las cosas. Qué impresionante es esto. Cuando hablo de edificar, no es en el sentido que usamos normalmente dentro de nuestra congregación, en el sentido de animar. Estoy diciendo, cuando hablo de edificar, es construir algo, levantar algo. Ellos estaban levantando los muros. Pregunto, ¿estamos levantando algo? ¿Estamos levantando algo espiritual en nuestra casa? ¿Estamos levantando algo espiritual dentro de la congregación? Y estamos levantando algo espiritual, me refiero haciendo algo para Dios. Es interesante es esto. Todos estamos llamados a edificar, a construir vidas. Los que son padres tienen que edificar y construir la vida de sus hijos. Los que son cónyuges estamos llamados a edificar nuestras familias y nuestras casas. Los pastores estamos llamados a edificar y a formar o forjar familias fuertes a pesar de los tiempos difíciles. Vuelvo al punto, padres, los que son padres, edifica tu casa, no bajes la guardia. Porque en ocasiones solamente pensamos en las cosas ordinarias, cotidianas, en el calzado, el vestido y todas esas cosas. Yo me estoy refiriendo a las cosas que permanecen. Es importante orar, es importante ayunar, es importante modelar la fe, es importante enseñar la fe, es importante marcar en la fe a nuestros hijos. Es interesantísimo el pasaje, porque en la realidad Israel se estaba enfrentando a un enemigo poderoso y ellos estaban débiles. Solo Dios los podría sostener en medio de aquella situación tan difícil. La realidad, hay algunas verdades interesantes en el pasaje. La realidad, ellos estaban enfrentando una guerra con un enemigo real. El enemigo, y yo le quiero decir a usted, en el sentido espiritual, él ya ha declarado la guerra. Lo cierto es que los enemigos de Israel quisieron detener, oye, lo que se estaba construyendo. El enemigo de nuestras almas siempre ha intentado, mis amados hermanos, destruir, perturbar, manchar, atacar y derribar al pueblo de Dios. La realidad, hay personas que han vivido descuidadamente por mucho tiempo y pudiera mencionar situaciones en ocasiones, no solo de personas sino de familias que viven descuidadamente y los dardos del enemigo vienen contra su vida. Son perdonados, son salvos, sí, pero son personas que viven descuidadamente la fe. Son personas que viven con las puertas abiertas en el sentido espiritual, donde el enemigo tiene acceso, donde él viene a oprimir, donde él viene a tratar con duda, donde él viene a perturbar, donde él viene a robar la semilla, donde se deja la puerta abierta del hogar y del corazón. Esta palabra que yo estoy predicando, si en tu corazón hay una puerta abierta, el enemigo llega y roba la palabra. En una ocasión escuché a un hombre que decía, a una persona que decía: yo voy a la iglesia, entiendo lo que el pastor está diciendo, el predicador está diciendo, pero cuando llega a la casa ya no sé lo que se dijo. ¿Sabes qué es lo que sucedió en ese momento? La palabra que estaba en tu corazón fue arrebatada. El testimonio fue arrebatado. Y en ocasiones hasta la bendición es arrebatado en la vida de las familias. La Biblia habla de que él se levanta como león rugiente buscando siempre a quien devorar. Es necesario, en este sentido que estoy hablando, no bajar la guardia. Le voy a decir algo muy serio. El diablo no está jugando. Y el que se ponga a jugar con el diablo va a perder. ¿Sí me escuchó? El que se ponga a jugar con el diablo va a perder, hermanos.
La realidad, el diablo es mañoso, el diablo es ventajoso, le tira señuelos, vamos, le tira, no sé, propuestas, y si usted cae en esas situaciones, lo gancha, lo pesca, no sé, lo oprime, lo lleva a su terreno, le arrebata lo que Dios le ha dado. Vuelvo al punto, él no está jugando. Llama mi atención lo que dice Nehemías capítulo 4 versículo 9. Esto es interesantísimo. Entonces, dicen ellos, a causa de la situación que vivían, oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guardia contra ellos. ¿Qué dice? De día y de noche. Hay gente que en ocasiones, solo cuando hay algún evento, oye, se pone las pilas, ora, ayuna, busca a Dios, o cuando tiene problemas. Se trata de ser sabios, de ser entendidos, de estar alertas. Ahorita vamos a leer un poco más. Llama mi atención, oye, lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 14 y el versículo 18 es muy interesante. Esta es una porción del Nuevo Testamento. Porque alguien puede decir, pastor, está predicando del Antiguo Testamento, ya no hay guerra espiritual. Le voy a decir cuándo dejará de haber guerra espiritual: cuando el diablo no exista. Cuando sea atado por 1000 años, entonces la tierra estará en paz. Pero mientras, él estará tratando de destruir, de abatir, de engañar y todas las cosas. Tal vez el término guerra espiritual se ha usado equivocadamente, pero este pasaje es interesante. Dice, estad pues firmes. Le está diciendo a los creyentes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 18. Fíjese lo que dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. No se refiere a que estés aquí, hermanos, permanentemente en el templo. Se refiere a que estemos alertas, atentos. Oye, sabiendo cómo son las maquinaciones del diablo, y con la autoridad que el Señor nos ha dado, podemos reprenderlo. Podemos orar y decir, no prosperará ninguna obra de maldad que haga contra nuestra casa, porque Él siempre está pensando en hacer algo contra el pueblo de Dios. Es impresionante. Entonces, nuestra guerra, por lo tanto, afirmamos que nuestra batalla es constante y debemos de tener esto presente. Vamos, esto es interesantísimo. Fíjese, me llama la atención lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 13. El capítulo 4 habla de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Vamos a ver Lucas 4:13, por favor. Dice que después de que el enemigo vino y presentó toda clase de tentación, o algunas de las tentaciones, a Jesús, dice que el enemigo se fue avergonzado. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se refiere a Jesús, ¿sí? Se apartó de él. ¿Qué dice? Dígalo en voz alta. ¿Por qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Eso me hace pensar que en algún momento dado, oye, el enemigo quiso ponerle trampas y trabas, y tú lo ves constantemente en la vida de Jesús. Quiso hacerlo tropezar. Primero en la tentación, después en la difamación, después en la exaltación, o cosas como estas. Qué importante es poder entender esto. Qué importante es que nuestra batalla es constante, que no podemos bajar la guardia en algún momento dado. Tal vez en algún momento dado de nuestra vida nosotros, ya lo dije, oye, por confianza o por cansancio, nosotros bajamos la guardia. A lo mejor la batalla ha sido fuerte, la batalla ha sido dura, pero yo te voy a decir algo: no te rindas. Ponte en guardia, está atento, está velando, está orando. En otras palabras, es interesantísimo lo que estamos expresando en este día. Y si lo entendemos, la realidad es que vamos a prevalecer en la fe. Es importante saber también quién es mi enemigo y contra quién lucho. Mi enemigo
no es mi esposo o mi cónyuge, ni mi esposa ni mi esposo, de ninguna manera. El enemigo no son mis hijos, que en algún momento dado, oye, haya situaciones o problemas en la casa, pero ellos no son mis enemigos. Mi enemigo no es el pastor ni son los hermanos. Oye, es contra el enemigo de nuestras almas, es en el plano espiritual. Ya lo dije, no podemos menospreciar al enemigo. Sí es un ser caído, pero es un ser que tiene todavía influencia. Ellos, en otras palabras, no se durmieron, me refiero a los judíos, en sus laureles. No dijeron estamos edificando la ciudad de Dios o la ciudad de Jerusalén. Me llama la atención lo que ellos hacían, dice, hacían guardias, edificaban y tenían en sus manos la espada. Es el mismo caso. Soy cristiano, soy perdonado, soy salvo, voy al cielo, sé que estoy en sus manos, pero el enemigo siempre está intentando desviarme. El enemigo está poniendo tentaciones, señuelos, para que yo caiga en todas esas, en esas trampas que él pone. La realidad, él ha prometido estar con nosotros. Yo sé que Dios nos sostiene, pero nosotros no debemos de entregarnos voluntariamente, ni rendirnos ante las propuestas del enemigo. Ser sabios y entendidos. Esto es lo interesante. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Es interesante saber que tenemos un enemigo de carácter espiritual, que se mueve para destruir, que se mueve para arrebatar. Oye, las familias y la iglesia, sé que Dios está con nosotros, pero estamos llamados a vestirnos con toda la armadura de Dios, a pararnos firmes y a resistir al diablo. Eso es lo que dice la Escritura: resistir al diablo y de vosotros huirá. Esa es la fórmula que Dios da. Tienes que pararte firme, pelear la buena batalla de la fe, no ceder terreno y caminar en santidad sobre todas las cosas. Yo he visto personas que en ocasiones, oye, hay personas que en ocasiones se viven descuidadamente, son cristianos, pero la realidad, hay puertas abiertas en su vida por las cuales el enemigo entra y hace mucho daño en su vida, en su casa, hasta en sus finanzas. Quisiera decir que yo encuentro por lo menos 4 razones por las cuales no deberé de bajar la guardia, no deberé de hacerlo. La primera de ellas que yo encuentro es porque yo estoy comprometido con la causa. Los que estaban construyendo el muro de Jerusalén, ellos estaban conscientes, muy conscientes, estaban muy conscientes de que esos muros se tenían que levantar, porque entonces no habría futuro para sus generaciones. Estaban comprometidos con Nehemías, pero estaban comprometidos con su nación. Yo quisiera hacer una pregunta muy directa: ¿qué tan comprometido estás con tu casa en el sentido espiritual? Yo sé que eres responsable, yo sé que eres una buena mamá, un buen papá, pero en el plano espiritual estoy hablando. ¿Qué tan comprometido estamos con los principios y la verdad de Dios en nuestra casa? En nuestra casa existe un ambiente cristiano, prevalece la bendición de Dios en nuestra casa. ¿Qué tan comprometido estoy, mis hermanos? Con la causa de la fe, con la congregación. ¿Cuáles son mis compromisos? Porque a lo mejor puedo asumir el papel solamente como de simpatizante. Sí, vengo a algunas de las reuniones en la semana, hermano, pero pues es suficiente. No, yo estoy diciendo, ¿qué tan comprometido tú estás en tu fe con Dios? ¿Y qué tan comprometido tú estás en tu fe con tu iglesia donde tú te congregas? Eres parte de la iglesia, estás orando por la iglesia, estás velando por la iglesia, estás firme, oye, y parado en la brecha. En este sentido que estoy hablando. Quisiera mencionar
Hay una película basada en la vida real. Es una película, el testimonio de Desmond Doss. Desmond es el nombre de él. Un joven americano que se enlistó allá en los años 40 y tanto en el ejército. Esa imagen es parte de la película. Él era cristiano y la película es totalmente cristiana. Hasta el último hombre. Es un joven que se enlista en el ejército y él había hecho un compromiso con Dios. Es lo interesante del caso, que nunca tomaría un arma, pero él, la intención de él era como médico, como socorrista, se enlistó. Y los que son médicos, enfermeras, socorristas, les dan entrenamiento en armas. Y cuando llegó el momento de tomar armas, él no quiso tomar un arma. Eso le causó un grave conflicto con sus autoridades, con el sargento, con las personas que estaban por encima de él, pero también le causó un grave problema con sus compañeros. Decían: ¿cómo vamos a llevar a alguien? ¿Cómo vamos a llegar a alguien que no quiere tomar un arma? Dijo: yo voy a otro asunto. En otras palabras, estoy determinado, amo en mi nación. Se hizo hasta un juicio, de eso se trata la película. Finalmente el hombre, el muchacho decide, se lo llevan a la guerra, empiezan las confrontaciones, ya que él era parte de los socorristas de las brigadas médicas. Lo interesante, lo impresionante es que llegó un momento en que el ejército americano es replegado. Oye, y los abatieron los enemigos. Dice la historia que hubo una mortandad impresionante, quedaron muchos heridos y todos tuvieron que regresarse entonces, oye, retornarse nuevamente a las trincheras. Habían quedado muchos heridos en aquel lugar, en el campo del enemigo, y ellos lo que venían era tomándose tiempo para masacrarlos. Este hombre, como estaba comprometido con Dios, número uno, como estaba comprometido, oye, con su nación y con sus compañeros, no desistió, se escondió. Y en un trayecto de una noche, de un día, empezó a sacar a todos los que estaban vivos y heridos. Oye, empezó a sacarlos y empezó a deslizarlos por un risco a través de una soga. Todos los demás habían huido, pero había uno que estaba comprometido. Y es impresionante la película, porque el hombre, cada vez que se encontraba uno, lo llevaba y lo bajaba en aquel risco, y abajo lo recibían los compañeros. Y el pensamiento y la oración de él decía: dame uno más, Señor, que pueda yo salvar. Dame uno más. Qué impresionante si los cristianos tuviéramos esta mentalidad, que estamos comprometidos, que estamos en medio de un mundo malo, que estamos en medio de familias disfuncionales, heridas, golpeadas. Dame uno más que yo pueda ir a sanar. Dame uno más que yo pueda ir a bendecir. Dame uno más que yo pueda compartir la fe. Dame uno más que yo pueda sacar de ese infierno en el que están viviendo. Este hombre, yo digo que fue Dios. Me atrevo a decirlo porque la realidad, arrastrar a 75 personas, algunos muertos, algunos vivos, algunos malheridos, subírselos en pesos, deslizarse entre las trincheras del enemigo, oye, y salir ileso, es un milagro. Esa es la realidad. Dame uno más. Volvemos al punto. Hay razones por las cuales no debo bajar la guardia, porque yo estoy comprometido con la causa de Dios, porque del cielo se esperan, oye, que yo haga algo por la obra de Dios. Esa es la realidad. Segunda verdad, porque está de por medio mi familia. Si los judíos hubieran pensado solamente en ellos y no hubieran pensado en sus generaciones, hermanos, no hubieran empezado jamás a levantar el muro. Mis generaciones necesitaban, decían, levantar ese muro. No había seguridad, no había futuro, estarían a merced del enemigo. Levantar muros de protección en la casa es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como hombres y mujeres de Dios. Pedir a Dios su cobertura. Sé que es Dios el que la da. Pedir a Dios su bendición. No rendirse ante las circunstancias de la vida. En ocasiones muchos de ustedes ya no están orando por sus cónyuges ni por sus hijos, ni no están pidiendo a Dios. Vamos, como que se han conformado en algún punto y decir, bueno, aquí estamos tranquilos. No, no se trata de eso.
Se trata de salvación, se trata del reino de Dios, se trata de libertad, se trata de la esencia del evangelio del Señor Jesucristo. La segunda razón es que está de por medio mi familia. Qué alegría sentí, hermanos, esta mañana que vino mis hermanos, mis cuñados, y hemos estado hablando con ellos. Algunos ya son cristianos, gracias a Dios. Pero le voy a decir algo: usted está llamado a pararse, testificar, hablar y orar por su casa. Usted puede ser el principal testigo, el testimonio más grande que ellos puedan ver. Una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Tercera razón, porque tengo un gran ejemplo. ¿Por qué razón entonces no debo bajar la guardia? Porque hubo uno que descendió del cielo, se humanó, se hizo hombre, tuvo limitaciones, vivió íntegramente. Oye, la realidad no evadió el compromiso que tenía, y en algún momento dado, dice que aún hasta uno de los discípulos le proponía otra salida, pero no era la salida del reino de Dios. Se resistió, vamos a decirlo, a hacer su voluntad, y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Cuando yo veo el testimonio y la firmeza y la determinación y la integridad del Señor Jesús, que es mi modelo, que es mi Señor y que es mi Salvador, oye, por esa razón yo digo, Él peleó la buena batalla de la fe. Oye, Él peleó y se mantuvo firme y dio su vida. Yo sé que yo no puedo dar mi vida por nadie, pero la realidad, por esa razón, porque Él me ha salvado, porque estoy comprometido, la realidad, no debo de bajar la guardia, porque yo estaba perdido y ahora yo tengo esperanza. Tengo la vida, es la vida de Jesús, y estoy dispuesto, tengo un gran compromiso con Él. Y cuarto, la realidad, porque la batalla, mi hermano, no termina. Yo no sé si usted está consciente que alrededor suyo hay una gran nube de testigos. Alrededor suyo, mis hermanos, hay una gran nube de testigos. Y algunos ya se cansaron de pelear la buena batalla, ya no están en la fe, no están así presentando batalla ni caminando en la fe. La realidad, que nosotros somos testimonio, y la realidad es que los hombres, nuestras familias, somos testimonio al mismo cielo. Los ángeles, me atrevo a pensar, que están a la expectativa de cómo nos conduciremos los redimidos. Quisiera decirle, pero hay algo más, que yo me lo he hecho esa pregunta muchas veces cuando quiere llegar el desaliento. ¿Qué dirían mis generaciones si yo desisto? ¿Qué dirían mis hijos? ¿Qué dirían mis nietos? Porque hay personas que no toman las cosas de Dios en serio. No hay formalidad, no hay consistencia. Pregúntese usted, ¿qué dirían sus generaciones? Quiso servir a Dios y luego se retornó al mundo. Quiso servir a Dios, anduvo un tiempo fogoso, testificando, predicando, enseñando, tocando, ministrando, haciendo tantas cosas, y ahora está abatido, está deprimido, está ofuscado, está amargado, está triste. La realidad, mis hermanos, la realidad, el cielo nos ha dado a nosotros, mis hermanos, recursos para pelear la buena batalla de la fe. Permítame decirle que no estamos solos, que en cada momento Él ha prometido estar con nosotros, pero que en ocasiones el Señor permite que peleemos nosotros. Vuelvo al punto, hay cosas que Dios las hace y hay otras que yo las tengo que hacer. Hay una película que, ya que estamos hablando de películas, que se me hizo muy interesante, y es una película de box. Interesante la actitud que tenía el entrenador de Rocky, Mike, cuando se caía
este personaje, este susodicho. En la esquina, este hombre le gritaba y le decía tantas cosas: levántate del piso. En mi esquina está alguien que me alienta de día y noche y se llama Jesús, y que me dice: no tengas miedo, no tengas temor, yo te sustento, yo te bendigo, yo te levanto, yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza, yo soy tu bendición, yo soy tu esperanza, yo soy tu roca fuerte. Levántate y camina en los principios de mi palabra. Si es así, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Quisiera decirle que todos pasamos por circunstancias difíciles, todos pasamos por crisis emocionales, y todos pasamos por crisis espirituales, y todos pasamos por crisis económicas, y todos pasamos en ocasiones hasta por difamaciones, y todos pasamos por circunstancias. Pregunto: ¿te abatiste? ¿Bajaste la guardia? Y estás diciendo: ya, yo me alejo. Hay una expresión que usan mucho los que bajan la guardia: es que yo no me pensaba encontrar tanta hipocresía junta. Pelea tu propia batalla. En otras palabras, levántate y haz lo que se te ha ordenado que hagas. Hay ocasiones que a lo mejor hemos estado pasando por enfermedades, ya lo dije, por crisis económicas. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Determina este día no ceder, no dar lugar al enemigo. No te rindas, no desmayes. Retoma tus sueños. Aunque el proceso que estás viviendo a lo mejor es duro, aunque parece que tu situación no mejora, ten fe, mantén tu esperanza, sigue creyendo en Dios y en su palabra. Si has caído, levántate, vuelve a comenzar. No te canses de intentarlo una y otra vez. Reconoce tus errores. Reconoce tus errores, corrígelos. Y sobre todas las cosas, deja tus temores, deja tus miedos. Como padres, como líderes, como jóvenes, yo te digo en este día: no bajes la guardia. De parte de Dios hay gracia, presencia, fortaleza y bendición. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?